Siga leyendo. Yo te echaré del sacerdocio. Páreme ahí. Ahora, ¿quién lo echa? Dios. He destruido. Es echado del sacerdocio. ¿Y qué más? Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora analicemos. Fue destruido porque le faltó conocimiento. Fue echado fuera del sacerdocio porque rechazó el conocimiento. Dios se olvidará de él o de ellos porque rechazaron el conocimiento. Mire tres cosas en las que el pueblo cae. Primero, destrucción. Segundo, fuera del sacerdocio. Tercero, Dios se olvida de él. Padre, en el nombre de Jesús, guíanos, Señor, danos sabiduría y entendimiento. Para tu gloria y tu honra. Amén. Amén. Para tu gloria y tu honra, Señor. Danos salud que necesitamos. Amén. Hermanos, en la lección 10 vamos a estudiar sobre el fruto del Espíritu Santo. En otra palabra, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, ¿de qué estamos hablando? ¿El carácter de Cristo? En nosotros. En nosotros. Se tiene Gálatas 5, 22 y 23, por favor, mueve esa Biblia. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23, por favor. Gálatas 5, 22 y 23. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 11. Entonces vamos a, dentro de 2 semanas ya terminamos este libro. Vamos a ver el Rey de la Gloria. No, ya eso lo estudiamos. No, sí, sí. Templo. Templos. Carpas, Templos. templos, tiendas y palacios. ¿Y qué de Gálatas 5, el cristiano responsable? 22 y 23. Sería bueno. Sí, porque hay muchos irresponsables. 5, 22 y 23. ¿Qué dice? Alguien que ayuda a nuestra hermanita. Ya, ¿qué le estamos ayudando? Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo fue? Con fuerza, hermano. Más el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor, Paz. paz, 5, 26. Digo, amor, gozo, paz. gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 5, 22. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, Primera de Pedro. Pero los que son de Cristo han sido oiga esto. Ponga atención. Lo voy a leer aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora vámonos a Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 50 al 11. Para que usted vea algo. 1, 5 al 11. Sí. Violeta, por favor. Que sois guardados por el poder de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 50 al 11. Estoy en la primera de Pedro. Segunda de Pedro. 1:5, ¿verdad? Y ponga atención. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Cómo fue? El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y ahora viene lo otro. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ponga atención ahora el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El fruto del Espíritu habla de una persona que está en madurez espiritual. Habla de una persona que tiene una relación saludable con Dios. Habla de una persona que tiene carácter,
que está bajo el control del Espíritu. Habla de una persona que ha muerto a su yo. Habla de una persona que obedece a Dios y habla de una persona que ama a Dios. Habla de una persona que está en crecimiento y está desarrollando conforme a la voluntad que Dios ha establecido y que se parece a Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Entonces, en el bosquejo, vamos a estudiar acerca del fruto requerido, acerca del fruto revisado, acerca del fruto recompensado. Amén. Primero, el fruto requerido, donde nos quedamos. Es el fruto requerido, ¿no? Sí. Objetivo 1. Seleccionar declaraciones veraces. Oye, declaraciones veraces que expliquen por qué el creyente necesita el fruto del Espíritu en su vida. ¿Por qué el creyente necesita el fruto del Espíritu en su vida? Hay mucha gente que, como dije ayer, hace más énfasis en el poder. El poder es bueno. Dios le bendiga. El poder es bueno, tiene que haber unción, tiene que haber interpretación de lengua, tienen que estar los dones del habla, lengua, interpretación de lengua, profecía, tienen que estar los dones de poder, fe, sanidad, milagro, tienen que estar los dones de revelación, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, tiene que estar el poder, tiene que estar la unción, la presencia. Estoy de acuerdo con todo eso y tiene que ser así, pero tiene que también haber personalmente, individualmente, una manifestación del fruto del Espíritu en cada creyente que habla de un carácter de madurez y de semejanza a Cristo. ¿Están entendiendo esto? Semejanza a Cristo. Porque el fruto del Espíritu, oye, amor, gozo, paz, benignidad, longanimidad, templanza, mansedumbre, fe. El creyente que desarrolla, que permite que el Espíritu Santo desarrolle eso en su vida, no tendrá falta de que no, que estoy solo, que tengo. No, va a saber lidiar, porque el fruto viene, como dije, a través del proceso. Oiga, a través del proceso de circunstancias adversas y negativas, porque primero tenemos que entender que por las situaciones que se dan en nuestra vida difícil, el Espíritu Santo nos lleva, nos dirige. Nosotros, bajo lo que dice la palabra, somos dirigidos por el Espíritu Santo, nos metemos con Dios. ¿Qué pasa? Que como nuestro espíritu ha nacido de Dios, ha nacido de Dios y su palabra, aquí viene el punto. El Espíritu Santo es el fruto. ¿Me entiendes? No es que tiene, es el fruto, porque es de Él. El fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Que como nuestro espíritu ha nacido del Espíritu Santo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo inyecta o transmite este fruto al espíritu nuestro. Ahora, como el espíritu nuestro está bajo la autoridad del Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo viene a ser morar en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo, se enlaza con otro espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una naturaleza caída de Adán. Y esta naturaleza, el alma viciada al pecado. Habla del alma viciada al pecado. Ahora, como el alma está viciada al pecado, en el alma está la voluntad, los deseos, la fantasía. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro espíritu nacido de nuevo busca tomar ascendencia, dominar la voluntad, para así comenzar, bajo el control del Espíritu, manifestar el hombre nacido de nuevo conforme a la imagen de Cristo. Oiga, ¿está entendiendo? Y cuando más obedecemos a Dios y vienen circunstancias difíciles, comenzamos a crecer y a desarrollarnos. Recuerde que Jesús dice la palabra que por medio del sufrimiento Él aprendió obediencia. Oye, Jesucristo sufrió y a través del sufrimiento aprendió. Entonces, ¿qué pasa? Porque Él era humano. Él estaba limitado en el cuerpo humano, recordemos eso. Aunque su esencia es divina, Él como humano estaba limitado. Ahora viene el punto de que nosotros por situaciones adversas y negativas, por ejemplo, hay situaciones que se dan donde tú necesitas paciencia. Y a través de la paciencia, de la lucha y ahí, y buscando a Dios, entonces comienza el Espíritu Santo a desarrollar esa diversidad del fruto de Él. Porque es un solo fruto, con 9 diversidad. ¿Entiendes? ¿Me doy a entender? Es un solo fruto con una diversidad de manifestación. Y la central, la que gobierna todo ello, es el amor. ¿Está entendiendo? Entonces, yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 13.
Versículo 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Primera de Corintios. Capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. ¿Quién lo tiene, Violeta? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena Páreme ahí. ¿O címbalo qué? o címbalo que retiñe. Páreme ahí. Ok, aquí habla de hablar en lenguas humanas. Y aquí habla de hablar lenguas angelicales, ¿o me equivoco? No. Todo tipo de lenguaje. Dice, si yo hablo el idioma, todos los idiomas humanos, hablando de mí. Soy un tipo que domino los idiomas humanos. Pero también domino el idioma angelical. Y no tengo amor, que soy Como metal que resuena. un sonido vacío. Versículo 2. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Eres un sonido vacío. Eres nada. Ahora, fíjate que en el capítulo 12 habla de los dones. Y en el capítulo 14 habla del uso de los dones. Ahora, en el capítulo 13 está entre el 12 y el 14. ¿Por qué? Porque está hablando de la centralización de cómo se debe usar los dones espirituales. Y los corintios, allí había don de sanidad, allí había profecía, allí había discernimiento, todos los 9 dones del Espíritu. El Espíritu Santo estaba allí, pero le hacía la práctica del amor. ¿Me doy a entender? Le hacía falta ¿qué? Carácter espiritual. Porque a través del carácter espiritual, de la manifestación del fruto, así podemos nosotros lidiar con el roce entre los creyentes. Ya. Lidiar con la gente difícil, lidiar con las circunstancias. Lidiar con los ataques, donde la moral es... Oiga bien, aquí viene algún punto. Fíjese que los dones habla mayormente de la ley moral. Amor, paz, gozo, benignidad, longanimidad, templanza, mansedumbre. ¿Por qué? Porque son los atributos morales de Dios manifestados a través de nosotros. Oiga, oiga lo que estoy hablando. Por eso es que no tenemos, por eso es que dice que tenemos que, la meta final es que nosotros nos parezcamos a Jesús. Ya. Amén. Oye, es a Jesús que tenemos que parecer. Entonces, este fruto es la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Porque el Espíritu Santo vino a formar a Cristo en nosotros por medio de la obediencia a la palabra. Por eso es importante obedecer las Escrituras. Entonces, vengo a hacer ¿qué? Un sonido y vengo a ser como nada. Siga leyendo el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Está cogiendo los dones. ¿Y qué comparación hace de que los dones no son superiores al amor? Sino que el amor es superior y debe dominar los dones. Quiere decir que un hombre que crece en el fruto del Espíritu es un hombre que va a saber manejar los dones espirituales, que va a saber cómo usarlo. Y aquí que se cumple una palabra, dice, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, en otra palabra, llegue a una madurez, a una estatura de crecimiento, de desarrollo, a tal grado que en carácter se parezca a Cristo y pueda llevar a cabo con efectividad la obra de Dios, porque Él ha sido capacitado. ¿Cómo? En cuanto a su carácter. Tiene una madurez. Para que todos lleguemos a la madurez de un varón perfecto, a la estatura de un varón perfecto, al conocimiento de quién, de Cristo. Oiga, madurez, conocimiento. Entonces, yo quiero que usted vaya al capítulo 4 de Efesios, versículo
14 en adelante. 13 vamos a leer desde el 11. Desde el 11 hasta el 16. Violeta, por favor. Efesios, perdón. Efesios 4, 11 hasta el 16. 11 al 16. ¿Sí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de quién? De la plenitud de Oye, Cristo. varón perfecto. Primero, unidad perfecta, varón perfecto. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. Hay una parte en proceso y la otra parte estará cuando ya seamos glorificados. Oiga bien, es importante que el creyente manifieste el fruto del Espíritu en su vida. Siga leyendo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cuando nosotros, aleluya, crecemos y desarrollamos bajo la obediencia a la palabra y la dirección del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, crecemos conforme a la medida de Cristo, a la estatura de un varón perfecto. Y estamos en el camino de la plenitud de Cristo. Eso es para todo creyente. Amén. Amén. Al estudiar la lección 9, ¿acaso se preguntó por qué San Pablo escribió acerca de los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12 y el capítulo 14? Dice así, e interrumpió el tema en el capítulo 13. Si lee este capítulo, encontrará la respuesta a su pregunta. Lea los primeros 3 versículos, observe que el apóstol usa verbos conjugados en primera persona. En los 3 versículos se aplica lo escrito a sí mismo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? ¿Qué nos está diciendo el apóstol? En efecto, no está diciendo lo que soy. Oiga, lo que soy es de mayor importancia que lo que he dicho o hecho. ¿Aló? El fruto, en realidad, es lo que define al creyente de Jesucristo. Usted puede ser de África, usted puede ser de Australia, un maoris, de esa gente de Australia, y usted se convirtió a Cristo, uno en África, uno en Australia, otro en la China, otro en Israel, uno aquí en Europa y otro allá en Latinoamérica. Todos tienen que manifestar el Carácter de Cristo. el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo. Todos. No puede haber unos y otros, no, todos. Entonces, esta es la esencia que define al verdadero Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Mateo? No, en Mateo, perdón, déjame llegar. Que lo leímos ayer. Mateo 7, versículo 15 hasta el 20. Léalo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Para mí, ¿por dentro son qué? lobos rapaces. Entonces, está hablando aquí de su esencia, su naturaleza. Que aunque ellos se vistan de oveja, tarde o temprano, su esencia saldrá a relucir. ¿Usted está entendiendo? Ahora, el creyente tiene una naturaleza caída llamada la naturaleza adámica, que es el alma viciada al pecado. El alma le gusta el pecado, le gusta lo que al hombre nacido de nuevo no le agrada. Fíjate que el espíritu nacido de nuevo te dice no al pecado, no al engaño, no a esto, no a lo que a Dios no le agrada, y de una vez te dice no. Pero la naturaleza caída viene a tratarte de convencer y decirte, no, tú sabes que Dios te perdona, tú puedes hacer tu pecadito. No. Claro. ¿Me doy a entender? Entonces, esa situación está lidiando el creyente, pero aquí habla de la naturaleza verdadera. Y el creyente ha nacido de Dios, Espíritu Santo y la palabra. Porque cuando creyó a Cristo, nació de nuevo. Y la esencia es que la esencia de entender que tiene que manifestarse el fruto del Espíritu. Es algo, vamos a decirlo así, obligatorio. Se tiene que ver. El fruto del Espíritu en cada creyente tiene que verse. No importa de donde usted sea, esa es la marca. Por eso Jesús dijo, siga leyendo para que usted vea. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Páreme ahí. ¿Por su qué? Sus frutos los conoceréis. Ahora, si hay uno en China, uno en África, uno en Europa, uno en Latinoamérica, uno en Israel, por allá, por el Medio Oriente, hasta en Arabia Saudita, por allá, si hay cristianos, y se juntan, todos tienen que manifestar el mismo carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, todos, porque eso es la finalidad del carácter de Cristo en la persona, que tiene que manifestarse el fruto del Espíritu. Por eso habla de amor, de paz, de gozo, benignidad, longanimidad, templanza, mansedumbre. ¿Me entiendes? Y después lo vamos a ir desglosando qué significa benignidad, ser benigno, porque habla también de su significado, templanza, autocontrol, dominio. Y están unidos directamente a el carácter moral de Dios, porque vienen de los atributos morales de Dios. Dios es la esencia de la moral. ¡Ay, santo, aleluya! Gloria a Dios. Aló, ¿usted qué va a hacer ahora? Ay, yo pensaba, pues yo no me va a leer aquí cosas de impuestos y velastintín, ¿qué es eso? No, pero bueno. Aquí. Aleluya. Entonces sigamos leyendo. Ahí mismo. Sí, en la ahí Biblia, mismo. Por su fruto lo conoceré. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Está claro o no? Aleluya, amén. ¿Está claro o no? Amén. Es imposible, vamos a hablar un poquito más latino, que un árbol de mango de guayaba. De guayaba. ¿Está entendiendo? ¿Sabes lo que es la guayaba, verdad, Sí. Violeta? Sí, sí. Se da en su país, ¿verdad? Y La mucha, guayaba. y mucha. Sí. Sí, Y rica. Y rica que es. Oh, ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Usted dirá, pero aquí. Usted dirá, viendo un árbol de mango dando guayaba, sí, pero ¿se equivocó Dios? No, ¿Verdad que no encaja? no. Oiga, cuando Dios creó el mundo, dijo que produzca la tierra, hierba verde, árbol, conforme a su naturaleza, su semilla, de su fruto. Amén. Ese código genético venía en la semilla. Esa información de ese código genético de naturaleza, que por ejemplo esa semilla de mango tiene que dar mango, está en esa semilla. Ese código está ahí. wow. Entonces, es lo lógico que cuando nosotros, como dice la palabra en Pedro, que Dios nos hizo participante de la naturaleza divina, es imposible que nosotros, en vez de dar amor, demos odio. No encaja. Entonces, ¿quién es que está dominando? Ya. Pastor, eso habla del. Espere. Ya. Quien gobierne nuestra voluntad formará su carácter en nosotros. Amén. Diga ahora.
No, que eso tiene que ver entonces con lo que Dios puso en cada uno de Claro. nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces, siga leyendo para que usted vea. Así. Así todo buen árbol. Aquí. Así todo buen árbol da buenos frutos. Páreme ahí. Aleluya. ¿Usted ve? Que no se equivoca. Cada quien, cada árbol ha recibido su código. Esa información. Aún en los animales, tú te das cuenta. ¿Me entiendes? Ese código está ahí. Claro que el no se lo va a dar. Toda la casa. ¿Está entendiendo? Tiene que ser conforme al código que Dios ha determinado. Entonces, el código que Dios ha determinado para nosotros es que seamos como Cristo. Por eso nos dio su Espíritu Santo. Por eso nos dio su palabra. Por eso nos ayuda. Por eso nos limpió con la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Por eso nos hizo participante de la naturaleza divina. Por medio de Cristo. Nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo y la palabra para que seamos como Cristo. Amén. Para que demos el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo. Siga leyendo. Dice, pero el árbol malo da frutos malos. Dígame. Dígame. Váyase, Violeta, váyase a Gálatas 5:16 en adelante. Pero el árbol malo, ¿qué? Da frutos malos. El árbol malo da frutos malos. Satanás no puede hacer nada bueno. Satanás puede hacer algo bueno. Porque su naturaleza, su esencia es maldad. Entonces, por eso es que se viste como ángel de luz. Dios le dice que Satanás es el padre de toda mentira. Todo lo que habla es mentira. Punto. Todo lo que él habla es mentira. Aunque parezca verdad, es mentira. Todo lo que él habla es Amén, mentira. aleluya. Y si usa la verdad, la usa a su conveniencia. También es mentira. Amén, es mentira. Claro. Eso dicen, Porque no engaña. lo escuchen. Claro. ¿Me doy a entender? Por eso que nosotros, cada vez que estudiamos la verdad, vivimos la verdad, nos damos cada vez más entendemos mejor el engaño del diablo. Ya. Por eso es que él no quiere que aprendamos. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto. Y dice que el árbol malo, Da frutos malos. el árbol bueno, da fruto bueno. Por ejemplo, Dios es justicia pura. Él es la esencia de la justicia. Por eso mucha gente no entiende algo. Observe, por eso es que los cristianos tienen que tener cuidado con el pecado, la maldad. Si alguien hace lo malo, oiga bien, alguien tiene que pagar eso. Porque el concepto de justicia del soberano está ahí. Alguien tiene que hacerse responsable. Porque usted cree que antes Dios decía, coge un palomino, si eres pobre, un palomino. Si eres pobre, coge algo sencillo, ¿verdad? Un animalito sencillo. Una paloma. Una paloma. Ahora, si puede, o trae un cordero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar. El pecado no puede quedarse en el aire. Porque el concepto de justicia está ahí. Por eso nadie puede irse de este planeta, de este mundo, pensando que se libró de la ley. Porque está la justicia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si usted hace mal, yo hago mal, tenemos a Cristo que Dios nos perdona, pero hay consecuencias. Hay consecuencias, exactamente. ¿Me entiendes? Hay consecuencias. Entonces, alguien tiene que pagar eso. Por eso Cristo murió. Oye, bien, una cosa es que Dios te salvó, te limpió, te perdonó de tus pecados. Y otra cosa es que tú hagas lo malo. Está bien, te arrepientes, pide perdón, pero ahí está la consecuencia. Ahí también se habla de la ley del ticún. ¿Están entendiendo esto? Ahí están las consecuencias. Por eso es que nadie puede pensar, por eso es que dice, yo visito la primera, segunda y tercera, hasta la cuarta generación de los que me obedecen y también de los que me aborrecen para castigarlos. Aló, la gente se le olvida eso. ¿Me entiendes? Porque observa esto. Vino el abuelo, el tatarabuelo, mató, robó y como si nada pasó.
De repente viene una segunda generación o una tercera generación. Uno queda loco, uno es homosexual, uno es un ladrón, este es una prostituta, uno es viciado. ¿Qué pasó? Alguien tiene que pagar. Increíble, ¿no? Por eso dice que, ¿por qué tú piensas que Dios dice, vence el mal con el bien? Y no deje que el mal que te venza, no sea vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Wow. Por eso que cuando crecemos y desarrollamos este carácter de Cristo, vamos a tener la tendencia, la afinidad, porque si tú te acostumbras a vivir así, eso es lo que tú vas a conocer, lo bueno, hacer lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí se te aplica lo que tú siembras, tú ¿qué? Cosecha, ¿o no? Entonces, eso es así. Por eso, Señor quiere que nosotros vivamos en ese crecimiento, desarrollo del fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para Él bendecirnos grandemente. Fíjate que una persona que crece en el fruto del Espíritu tiene paciencia. Y una persona que tiene mucha paciencia tiene la posibilidad siempre de alcanzar casi todas las bendiciones de Dios. Claro. Porque sabe esperar. ¿Está entendiendo esto? Entonces, cuando viene una situación de tentación, de algo que te gusta, o mucho que le gusta tu carne, al alma viciada, pero tú tienes esta diversidad que se llama templanza, que significa autodominio, autocontrol. Ya tú sabes cómo lidiar con esa situación ahí. Porque la carne nunca se convierte. ¿Me doy a entender? Óyame bien, la gente dice, no, que tú tienes que suprimir tu deseo. No, Dios no te enseña a suprimir los deseos. No, Dios te enseña a saber lidiar con los deseos, a saber controlarlo. Suprimir, si tú lo suprimes, tú no eres libre. Tú tienes que saber controlarlo. O sea, tienes que saber lidiar con eso. El autocontrol el autocontrol no está en reprimir, está en saber controlar, en saber dominar. La templanza es fruto del Espíritu. Una de la diversidad. Una de la diversidad del fruto del Espíritu. Oiga, por eso es importante que el creyente tenga esto. Amén. Amén. Siga leyendo, hermana. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí habla del destino de los dos personajes y las consecuencias de los dos personajes. Hay uno que serán echados en el fuego por no dar buen fruto. El que da fruto malo es echado en el fuego. El que da fruto bueno es ¿qué? ¿Dónde va? Al reino de los cielos. Porque ¿qué le dimos en Pedro? Que tendrá amplia entrada en el reino de los cielos y del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Por el fruto. Porque recordemos en Mateo, ahí mismo en Mateo 7, 21, 22 y 23, termina la lectura del 20 ahí mismo. 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Vuelve y lo repite, por su fruto lo conoceréis. Oye, ven, como dije ayer, tenemos gente que en la iglesia que hablan en lengua, pero son chismosos. Tenemos gente en la iglesia que sanan a los enfermos, pero tienen ambiciones, tienen intereses personales. Tenemos gente que tienen don de fe, pero buscan otras cosas. Beneficiarse de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le va a decir Jesús a esa persona? Oiga lo que Jesús le va a decir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo fue? ¿Por qué Jesús le va a decir nunca te conocí, nunca los conocí? Y en otro pasaje dice maldito. Y aquí se está refiriendo a los cristianos, ¿eh? A gente que están dentro de la iglesia. Dicen que no, que salvo siempre salvo. Mira, aquí está muy Claro. claro, ¿eh? Ahora otra cosa es lo siguiente. ¿Dieron fruto ellos? No. ¿Había una relación con Dios? No. ¿Lo conocía Jesús? No. Ahora viene lo duro. Yo puedo ser un predicador, un maestro. Y si yo no tengo una relación con Dios en mi intimidad, yo puedo ser el vaso que Dios usa. Pero al mismo tiempo, si yo no estoy en conexión, yo puedo estar perdido
Se le basó de que Dios liberte y sana y salva a otra gente Todos se salvan y yo no. y yo perderme. Ay, ¿qué tal? Sí, está muy delicado esto, ¿no? Eso es. ¿Está entendiendo esto? Eso es. ¿Está entendiendo cómo funciona esto? Fuerte. ¿Está entendiendo cómo funciona esto? Por eso dice, no contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención. ¿Cómo yo voy a dar fruto si estoy desconectado de la esencia del fruto? De la vid. De la vida. ¿Cómo yo voy a dar fruto si yo estoy contristado al Espíritu Santo? Gálatas 5:16 en adelante, Violeta. Digo pues, 16. andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Lo deseo de qué? De la carne. Ah, bueno, siga. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Sí, Y el del espíritu es contra la carne. siga, Y estos se oponen entre sí, siga, para que no hagáis lo que quisierais. siga. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Aló, si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley, no está bajo la maldición de la ley, no está siendo guiado por la carne, siga. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces se manifiestan las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, Adulterio, fornicación, fornicación, inmundicia, inmundicia, lascivia, lascivia, idolatría, idolatría, hechicerías, hechicería, enemistades, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios. Borrachera significa pues, la gente que toma mucho alcohol. Borrachera. puedes tomar un montón y no emborracharte, pero si llegas a emborracharte, sí. Unos toman una vaso y ya están borrachos. Yo no puedo ni comer. No. Aquí, mis hermanos, aquí. Amén, amén. Aquí. Buenas, ¿eh? Mira la contrariedad a una persona que está bajo el dominio de la carne y a otro que está bajo el dominio del Espíritu basado en la obediencia a la palabra de Dios. Uno es lanzado al fuego eterno y otro tiene amplia entrada en el reino de los cielos. Sigamos leyendo en el libro ahora. Wow. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? En efecto, no está diciendo lo que soy es de mayor importancia que lo que he dicho o hecho. Como estudiamos en la lección 9, el Espíritu Santo viene a ayudarnos a hacer algo en favor de Dios. Voy y repito. El Espíritu Santo viene a ayudarnos a hacer algo en favor de Dios. Pero aún más importante para mí, como persona, me ayuda a hacer lo que Dios quiere que sea. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea? Semejanza de Cristo. Ahí está el punto. Chisme, contienda, pleito, disensiones, guerra, división, todo eso es del diablo que está. Y eso que da a demostrar claramente de que los creyentes están bajo el dominio de la naturaleza adámica, viciada al pecado, no bajo el dominio del Espíritu Santo. Claro. Cuando tú ves que contienda, pleito, guerra, divisiones, desacuerdo, esa persona no es espiritual. Aunque lo diga, está mintiendo. Pleito. Todo lo que leímos es celos. Celos ministerial. Competencia. Yo tengo más que tú. Yo predico mejor que tú. A mí me siguen más seguidores que a ti. Yo tengo más unción que tú. Yo conozco la Biblia mejor que tú. ¿Qué tú tienes que decirme a mí si yo soy la teología viviendo? Ay, Dios mío, por Dios. Diablo. La erudición se cae ante mis pies. Oye,
No, que son tan terribles. Imagínate tú. Después del Padre y del Espíritu Santo aquí en la tierra, yo soy el más duro teólogo que sí. Oye, Fuerte. nadie enseña como yo enseño. Oh, Dios mío, por Dios. Hay gente así. ¿Eh? ¿Qué tú me tienes que decir a mí? Yo ya lo sé. Si ya yo lo sé. Porque yo conozco y manejo el hebreo. Y tengo títulos. Y tengo los títulos, licenciado, doctor, erudito, profesor, maestro. Hermano, el título, eso es para los humanos. Pero eso no dice nada. Nada, Ante Dios eso no dice nada. nada. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que te define a ti y a mí como creyente? El fruto. ¿Eh? De Cristo. El que yo venga, Samalaba, Kanda, recibe. ¿Eso? Que la lava. La lava. ¿Eh? ¿Eso? Es bueno, Es parte, pero- porque es parte del Espíritu. claro, pero Pero eso es para hacer. Pero el fruto es para que yo sea. Una cosa, los dones para hacer y el fruto es para que yo sea a la imagen de Cristo. Exactamente. Eso es la primera persona, yo no en el contexto de ego, sino como para entender como persona individual. Amén. 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 Es tanto así que el ego en griego es yo. Ego. Tú tienes un ego tan grande. Esa palabra ego en griego es yo. Ego. No te cabe. Como no la ves. Entonces, ¿qué pasa? Me ayuda a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Y Dios quiere que yo me parezca a Jesucristo. Amén. ¿Pero cómo? Por medio del crecimiento, desarrollo y expansión del fruto del Espíritu en mi área espiritual, en mi área mental, en mi área social, en mi área física, en todas las áreas de mi vida. Tiene que manifestarse la personalidad y el carácter de Jesucristo para que la gente diga, veo a Cristo en ti. Pero es triste cuando dice, ¿quién es mi vecino? Pues es Satanás. La casa de ese hombre bota fuego. Bota humo. Salen demonios de allí. Ese es uno de los cuarteles de Satán. Uy, Allí hacen las reuniones los principados y las ay, potestades. santo. Yo sé cristiano como ese. Ni loco. Como decía Gigi Ávila, que en la iglesia son unos y en la casa están sacando 4 ojitos por la ventana. Dime. Dios mío. Y entonces. Sigamos. El hacer algo para Dios beneficia más a otros. El hacer algo para Dios beneficia más a otros, pero ser como Dios me beneficia más a mí. Aleluya, amén. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5, vaya eso ya. Efesios. Efesios 5. A su nombre, Gloria. Gloria. rompiendo el yugo. Amén. Ah, 5:1, sí. ¿Qué dice? Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Ya. ¿A quién tenemos que imitar? Dios. Ahora vaya a San Juan capítulo 13, versículo 15. No, mantente ahí, Violeta. Yorladi, vaya a San Juan capítulo 13, versículo 15. Y a su nombre, Gloria. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Y todo el que me vaya que me va a ver, oiga bien, Cristo viene. Amén. Sí. Las palabras en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. ¿Aló? ¿Quién es otro ejemplo? Cristo, Jesús. Puesto los ojos en quién. En Jesús. El autor y consumador de vuestra fe. Amén. Puesto el gozo delante de él menospreció la cruz. Entonces, ¿qué quiere estar diciendo? Está diciendo claro de que Cristo es el ejemplo.
Está diciendo claro de que tenemos que tener el carácter de Cristo. Está diciendo claro que tenemos que ser imitadores de Dios como hijo amado. ¿Cómo es Dios? Santo, puro. No es que vamos a ser en esencia como Él, sino imitarlo en lo bueno. ¿Aló? Y aquí es que se rompe todo castillo armado de gente que se cree en algo. No eres nada sin Cristo. Eres todo. ¿Por qué tú piensas que la gente, cuando tú ves una persona que se está creyendo más que el otro, Vanagloriando. se está dilatando su condición? Está hablando de lo infeliz que es. Está hablando de la tristeza que tiene encima. Está hablando del vacío que tiene. Amargura. Está hablando de la oscuridad en la que está metida. Ya. Pero el que tiene a Cristo no habla. Eso sale. Eso emana de Él. Ya. Que la gente dice, Él tiene algo. Él es diferente. Él tiene algo. Yo no sé el qué, pero Él tiene algo. Y yo lo quiero. Siempre con una sonrisa. Sabe atravesar por las circunstancias difíciles. Se ve como que todo se ha acabado y de repente se levanta. Él tiene algo. Y siempre templado, tranquilo, calmado. No se espanta, no conoce el miedo. Y el terror no lo asalta. ¿Qué tiene esa mujer encima? ¿Qué es lo que porta? Y veo que tiene un carácter bien definido. Le busco, pero es intachable. Le voy a preguntar si es de este planeta. ¿De dónde viene? Porque parece que no es de aquí, de esta tierra. Cuando lo veo, ni mentir puedo porque parece como que le tengo tanto temor y tanto respeto. Sí, porque hermano, cuando un creyente está lleno de Dios, está lleno de Dios. Claro, ahí mismo nota. Y ahora que hay que diferenciar una cosa que mucha gente no entiende, que es el lleno de Dios. La unción, recibe, recibe esta marenga, eso es lleno de Dios. Ese es el fluidez del poder. Claro, pero Por su fruto, tú vas a conocer cuando una gente está llena de Dios. Oye, una cosa es unción y otra cosa, oiga bien, es carácter. El carácter es que define a un ser humano bajo el control y la llenura del Espíritu. amén. Porque para producir el fruto del Espíritu conlleva dedicación, conlleva tiempo, conlleva sacrificio. Eso no viene. La unción, fuiste bautizado. ¡Guau! Diablo, prepárate que voy contigo, que voy para ti. Sal fuera. En el nombre de Jesús. ¡Guau! No me voy. Te dije que salga fuera. Ahora, y se va el diablo. Que no voy a salir como fue. En el nombre de Jesús te dije que sal fuera ahora. Brazo, alárgate. Uf. Recibe muela de oro. Uf. Te crece el cabello. No, que tengo un dolor ahí. Se va ahora. Ok, ya termino de predicar. Tuviste con unción, como Dios me usa. Chacho. Nadie como yo. Yo soy lo último que Dios trajo a este planeta. Ay, Dios. Eso le pasó al ángel caído. Chacho. Pero yo sí soy lindo, Dios mío. Oye, pero soy yo que tengo que estar sentado en el trono, dijo Lucifer. Ay, Dios santo. Es muy lindo. Ahí mismo ¿Eh? lo bajaron. Dime. Ya. Se desinfló. Dios. Entonces, ¿qué es lo que te define a ti como hombre de Dios? El hablar en lengua, el tener poder. En esto, no, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu del Espíritu Santo es que te va a definir a ti como un hombre lleno de Dios, bajo el control del Espíritu Santo, muerto al yo, una relación saludable, una persona que ama a Dios, una persona que verdaderamente tiene madurez espiritual. Porque hay gente que le gustan los 3 zapatazos. Ya ahí está. Se siente la unción, se siente el poder. Pero ¿y qué del carácter? ¿Qué del fruto del Espíritu? ¿Qué del amor? ¿Qué del gozo? ¿Qué de la paz? Que te van a ayudar a ti a perseverar
cuando vengan esos turbiones fuertes, que a veces nos llegan a nosotros en la vida, ¿por qué tú piensas que grandes ministros no han podido resistir esas pruebas? Que vino y se lo llevó con todo. Un viento huracanado sopló del infierno y se lo sopló con él también. Se lo llevó a él también. Pregúntate por qué. Porque él estaba haciendo, pero no quiso ser lo que Dios quería que él fuese. ¿Te entiendes? Una cosa es hacer y una cosa es que tú seas. Tú haces, ok, trabajo para Dios, pero tú tienes que ser como Cristo. Yo tengo que ser como Cristo. Tenemos que ser como Cristo. Para poder entrar al reino de los cielos tenemos que parecernos a Jesús. Cuando usted llega al cielo, ¿usted cree que lo van a mirar a usted? No, es a Jesucristo que lo van a mirar en usted. Amén. Cuando usted pase por un lado, oye, pero ven aquí, ¿qué pasó? Ese Jesucristo, le parece a Jesús, esa luz brillante, ese cuerpo glorificado, semejante a la gloria de Él. Amén, aleluya. Lleno de gloria, lleno de poder. Brilloso como el sol. Botando Wow. luz. Radiante. Dígame. Alguien hizo una analogía por ahí de que cuando nosotros... Nana, Alguien, que cuando nosotros... analogía. Una analogía. Oh, yo entendí analogía. Porque, Cuando tú te vas a un país, muestras tu pasaporte, Sí. tu foto tiene que coincidir con la foto que muestras en el pasaporte. Cuando nos vayamos al reino de Dios, cuando mostramos ese, ¿no?, pasaporte, la foto que tiene que estar ahí tiene que ser la de Jesucristo. Si no, no pasas. si no, usted no entra. Si está la tuya, no pasas. No, devuélvanlo, está equivocado. Tírenlo para abajo. Entonces, sigamos aquí. Dice, pero ser como Dios me beneficia más a mí, lógico. Ambos le agradan hacer y ser, ¿verdad? Pero el hacer sin ser no tiene ningún significado. Examinémonos con mayor atención. Oiga, examinemos con mayor atención lo que dice el apóstol sobre la importancia del fruto del Espíritu o el carácter cristiano. Al hacerlo, sustituya la palabra amor que usa como frecuencia por la expresión carácter cristiano. ¿Me entiende? Porque amor habla del carácter cristiano. ¿Me entiende? Amor habla del fruto del Espíritu. ¿Me doy a entender? Ok. Ahora, ahí en Efesios, siga leyendo. Efesios 5:1. Sí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sigue. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Oiga esto, ni aún se nombra. Siga. Ni palabras deshonestas, Oye eso. ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Cómo fue? No seáis pues partícipes con ellos. Siga. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Andas como? Como hijos de ¿Y luz, cuándo tú andas como hijo de luz? ¿Cuándo? cuando da fruto y cuando obedece. Sí, porque que el fruto, oye, aquí, póngate. El que produce fruto habla de obediencia. Es porque tengo obediencia. Contienda, pleito entre los creyentes, dígame. Celo entre los creyentes. Odio. Marte, dime. Pleito. Chisme. Juzgue usted si una persona que está practicando eso, como dicen, como lo leímos en Gálatas, dice, no tiene entrada, no heredará No heredará. el reino de Dios.
¿Tú te imaginas que tú andas en contienda pleito y de repente te da un ataque al corazón y te fuiste? Ay, Señor. O te mueras durmiendo. ¿Eh? Por eso es que uno tiene que estar preparado en esto, que en cualquier momento la muerte te puede sorprender. Siga leyendo, mi hermano. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo fue? El fruto del Espíritu. Oye, sigue añadiendo más. Oye, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Quiere decir que en Gálatas tenemos una parte, pero en el caminar, en el estudio a profundidad vemos que hay más manifestación del fruto. Por eso es que se complementa con el carácter cristiano para aclarar todo lo que Cristo hizo como ejemplo es el fruto del Espíritu. ¿Lo dio a entender? ¿Qué quiere decir aquí pasa con bondad? ¿Eh? Una persona bondadosa, hermana. No, estaba pensando en otra. Pensé que era. Ya, ok. Ese personaje, mira, benigno, ser benigno, bueno y bondadoso, sí, van de la casi de la. Misericordioso. Sí, sí, van casi como, son como hermanitos, van de la mano. Pero ahora, dice justicia y verdad. Justicia y verdad no la vimos en Gálatas 5, 22 y 23. No lo vi. Pero aquí dice justicia y verdad. Quiere decir que el carácter de Cristo en todo su esplendor habla del fruto del Espíritu. Todo lo que él hizo lo manifestó el fruto. Su actitud, su forma de ser. Su trato. ¿Por qué? Porque eso manaba de él, de su esencia. Amén. Sí. Comprobando lo que es agradable al Señor. Siga. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participe en lo malo. No participe en lo diabólico. No participe en lo satánico. No participe en los pecados de otros. No participe en la contienda, en el pleito, en el chisme. No participe en ninguna basura del diablo. Porque tarde o temprano tú vas a tener que responder por eso. Dice andar como hijo de luz. Dice ser imitadores de Cristo, de Dios. ¿Como hijo qué? Amados. El creyente no puede involucrarse en pecado de otro. No esté participando en chisme, contienda, pleito del diablo. ¿Para qué? Porque tu oído no es un basurero del diablo. Sino que andes en santidad. Que ande como Dios manda. Que ande en el crecimiento espiritual, que dé fruto conforme a su voluntad. No dejes que el mal te venza. Vence el bien, vence el mal con el bien. Vence al mal con el bien. No alguien quiera ponerte a hablarte cosas malas y a ensuciar tu espíritu. Dile, hermano, que Dios te bendiga, pero eso no es bíblico. Eso no agrada a Dios. Vamos a orar. Siga leyendo, por favor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué dice? Reprender. Repréndelo. Aquel que te viene a traer chisme, repréndelo. Aquel que te quiere insinuar cosas malvadas, repréndelo. Aquel que te quiere meter en problemas, en esos problemas que destruyen, que trae abajo de la persona, repréndelo, apártate de ellos. Porque hay mucha gente que se dice ser cristiano y no lo son. Porque, ¿cuál es la señal distintiva de todo lo creyente? ¿Cuál? El fruto. Por su fruto lo voy a conocer. Una persona que esté llena de ira siempre. ¿Qué pasó, Elías? Dime. Una persona que está llena de ira siempre. Una persona que está en chisme siempre. Una persona que está en contienda, sembrando disensiones. ¿Viene de Dios? ¿Está manifestando fruto de Dios? Se está manifestando la obra de las tinieblas. Y la Biblia dice que tiene que reprender, apartarte de ella. Siga. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Oye eso.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aló, ¿cómo tú tienes que ser? Mira, mira. Fíjate cómo tú estás andando. Siga. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria. ¿Se entendió eso? Entonces, fruto requerido. El fruto requerido trata de lo que somos. ¿Qué somos? El fruto requerido, el fruto del Espíritu, habla de lo que somos. De ser. ¿O no? Yo soy. Tú eres. Vosotros sois. ¿O no? Nosotros somos. Entonces tú tienes que ser. Ser a la imagen de Cristo. Ser como Cristo. Tener el carácter de Cristo. Estar lleno y bajo la unción del Espíritu Santo y obedecer la palabra de Dios como Cristo lo hizo. Y eso es trabajo. Amén. Amén. Entonces, por eso es importante manifestar el fruto del Espíritu. En conversación. Ludil, ¿puede leer, por favor? Hoy sí. Objetivo 2. Objetivo 2. Objetivo 1 era. No, 2. Objetivo 2. Reconocer lo que significa poseer un carácter cristiano verdadero para respaldar su testimonio. ¿Oyó eso? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo carácter cristiano verdadero para respaldar mis testimonios, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe en un templo pagano. Mi testimonio hace que la gente acuda a mí. ¿Cierto? A ver. Sí. Mi testimonio hace que la gente acuda a mí como templo en busca de Dios. ¿Oyó? Pero si Dios no ve, pero si no ven su naturaleza en mí, se alejan decepcionados. Mi testimonio viene a ser como los címbalos o metales que resuenan llamando a la gente a los templos vacíos de los paganos. Mi verdadera naturaleza no concuerda con mi testimonio. Aló. Algunos dicen, sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. El espíritu, ¿ya? Sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Hermanos, para todo creyente está determinado por Dios, Padre, que seamos como su Hijo Jesucristo. Y tenemos que dar un testimonio, pero ¿cómo usted y yo vamos a poder dar buen testimonio si no hay carácter, si no hay esencia de Dios en nosotros? Porque vuelvo y repito, por su fruto los conocerás. Por su fruto los conoceréis. ¿Jesús era humilde, sí o no? Amén. Ok, fíjate en los pastores y los líderes hoy en día. Un orgullo aterrador. Un orgullo diabólico, infernal, macabro.
tenebroso, soberbios, jactancioso. Pueden tener la iglesia más grande del mundo, pero están lejos de Dios. Están lejos de Dios. Cuando tú ves que se predica fuerte la palabra y la gente se va o se queja, ese pueblo está carnal. O esa persona está carnal. Porque el hombre que tiene carácter y sabe que cuando Dios está hablando, por más fuerte que hable, sabe que es de bendición. Amén. Y además, ¿qué temor puede tener el hombre que ha desarrollado el carácter de Dios si anda en conexión con él? Dígame. El que teme es aquel que anda haciendo diablura. El que teme es aquel que anda desconectado de la esencia. El que teme es aquel que no está en la palabra, en obediencia a ella, y que el carácter de Cristo está lejos de él. Ese sí teme y miedo. Y a veces dicen, no, porque el pastor allí habla solamente del infierno. Habla del infierno, del anticristo, de la bestia, 666, gran tribulación, los 2 testigos, el pozo del abismo, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los terremotos, cielo nuevo y tierra nueva, el Hades, el lago de fuego, el juicio, el gran trono blanco. Y eso me da miedo. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Debe darte gozo porque así tú sabes cómo va a terminar todo esto. Hoy en día, los pastores y los líderes que no tienen carácter, porque lo digo así, que son unos cobardes de predicar la verdad de la palabra en los púlpitos, porque son unos asalariados, tienen miedo de predicar la verdad como debe ser al pueblo, y están asustados porque la gente se le va ahí. Fíjate que llegó un momento en el ministerio de Jesús que cuando él comenzó a decir las cosas como eran, fuerte y tajante, comenzaron a dejarlo solo. ¿Se recuerdan? Cuando comenzó la confrontación, Jesús comenzó a confrontar a los religiosos Quedaron 2. y a los pecadores con su pecado. Todo el mundo comenzó a dejarlo. A los mismos apóstoles les dijo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día los líderes tienen miedo. Jesús es el ejemplo. Hay que predicar la verdad. Hay que decir la verdad. Porque cuando tú predicas la verdad y te aferras a la verdad y vives por la verdad, tú hablas de carácter cristiano. Tú hablas de un cristianismo genuino, completo, que liberta, que sana. No un cristianismo filosófico, no un cristianismo platónico, sino un cristianismo de verdad, de fuego, de poder. Pero hay que tener carácter para eso y estar en conexión con la verdad. Sigamos. El Espíritu Santo ha venido al templo de su cuerpo y desea producir allí el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo te ven la gente? Como si tú fueras un templo de... no, tú eres el templo de Dios. Y la gente ven lo que emana de ti. Emana de ti. Ahora, de ti fluye el Espíritu. ¿Pero en qué forma fluye? Fluye en cuanto a fruto y carácter y madurez. Entonces la gente se acerca a ti. Esa persona tiene un amor, me trata con mucho amor, me respeta. Cuando yo me acerco a él, la vida como que me alumbra. Me gozo. Cuando él está, yo me gozo. Me siento bien. Es duro que cuando tú ves una persona que dice cristiano y cuando la gente se acerca, cuando esa persona se acerca, todo el mundo se va. Se va. No se callan. O si no, tú ves a la gente hablando algo serio. No, cállate, que ahí viene fulanita y fulanita es chismosa, muchacho. Cállate. No digas, no, cállate.
¿Te imaginas eso? De que tú cristiano o cristiana. Pero si estás reunida y hablando en cánticos, en salmos y en cosas, y según lo que te Y es manda, otra cosa. que se acerque quien quiera Y es otra cosa. y que haga chisme. Hay gente que son tan chismosos que tú aún hablando de Dios buscas la manera de Busca la malinterpretarte. Ya. Sí, de verdad. No, que ese es lo que vive en contienda y debatiendo. Oye, cuando le dicen la verdad, no, tú eres un hijo del diablo, eso es lo que tú eres. Que no quieres recibir la palabra porque te pica, porque no quieres dejar tu pecado. ¿Eh? Porque no quieres dejar el pecado. ¿Eh? Porque tiene 2 mujeres y no quiere dejar, y no te quiere casar. Porque tiene 2 amantes, tiene 2 hombres. Uy. Porque te metiste con él porque tú querías otra cosa y no a él. Y te hace llamar cristiana, no. Tú no eres cristiana ni eres cristiano. ¿O no? Sin santidad. Nadie verá al Señor. Sin santidad. Nadie verá al Señor. Sin santidad. Nadie verá al Señor. Sigamos. Entonces, cuando testifique lo que Dios puede hacer en la vida de quienes lo reciben, será un ejemplo verdadero de su testimonio. La gente dirá, ¿Qué pasa, Marta? sí, yo sé cómo es Dios, es como usted. ¿Cómo fue? Aleluya. ¿Cómo fue? Será un ejemplo verdadero de su Aleluya. testimonio. La gente dirá, sí, yo sé cómo es Dios, es como usted. ¿Por qué? Porque ven a Cristo en ti, por medio del fruto del Espíritu. La gente te va a respetar, te van a amar, porque ven algo diferente en los demás. El Espíritu Santo. ¿Ya? Eso lo Ok. leímos. ¿Quién hizo el ejercicio? ¿Qué significa poseer un carácter cristiano verdadero para respaldar su testimonio? Con fuerza, hermana. Significa que muestra el amor de Cristo en todo tiempo y que la gente es traída hacia Cristo por lo que usted es, así como también por lo que dice. Observa esto. Yo voy allí porque allí me sanan. Se aferran Al milagro. a los milagros. El milagro es bueno y tiene que suceder. Pero después que la persona entra en esa congregación y ve que hay un don de milagro, de sanidad, pero allí le están rompiendo el bolsillo. Como Dios te sanó, tú tienes que hacer una ofrenda. Oye, cuando Jesús vino a liberarnos y a salvarnos y a sanarnos gratuitamente. ¿Oyó eso? Dios te sana, pero tú tienes que hacer un pacto con Dios. Como tú no podías dar a luz, no podías tener hijos, aquí se te hizo una oración y ahora tú quedaste embarazada, tú tienes que hacer una ofrenda bien fornida. Y entonces cuando tú en esa congregación te das cuenta que simplemente lo que hay es un don de milagro, pero no hay carácter de Cristo, no hay fruto del Espíritu Santo en esas personas. No hay relación con Dios. Aunque haya un don de milagro. En tu nombre no hicimos milagros. En tu nombre no profetizamos. En tu nombre no echamos fuera demonios. Y yo os declararé, apartado de mí, hacedor de maldad. Otro dice maldito. Hello. Hay que dar fruto. Tenemos que dar fruto. Esto es para todos los creyentes. Tenemos que parecernos a Jesús. Todos tenemos que parecernos a Jesús. Aquí no hay pero que valga.
Aquí no hay que no, que este niño lindo. No, todos estamos determinados a la misma meta. Ser a la imagen de Cristo. Ser como Jesús. Hablar como Jesús. Pensar como Jesús. Ministrar como Jesús. Caminar como Jesús. Todo como Jesús. Tenemos que parecernos a Jesús. Obedecer como Jesús. ¿Qué pasa, Marte? No, que quiero seguir escuchando, pero también, por ejemplo, y si estoy en el trabajo con tanta afán y tantas cosas, porque de veras, el trabajo duro, ¿sabes? Y a veces uno dice que cree, pero fíjate, el espíritu puede estar en comunión, ¿eh? Usted puede estar trabajando y todo, si es cristiano y ora a Dios antes de salir a su trabajo y todo, pues puede permanecer con esa ayuda espiritual y trabaja mejor, las cosas se hacen más claras. Buscando la comunión en todas circunstancias, nada más no es con el estudio aquí, maravilloso estudio que nos llena, que se satisface uno, pero al salir fuera, tirar un pie fuera también, tratar de como de gozarnos, de seguir gozando. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, fruto requerido es que seamos como Cristo. En conversación quiere decir que usted muestre el amor que usted muestre el carácter de Cristo. Y los demás vienen a usted. Porque usted es lo que usted dice ser. En servicio. Objetivo 3. Resumir la importancia de ser y de hacer. Y si tuviese el don de profecía, el más grandioso de los dones de manifestación, y si entendiese todos los ministerios de toda ciencia, misterios, los dones de revelación más importantes, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, el cual es mayor de los dones de poder, pero no tengo carácter cristiano, quedo reducido a la nada. ¿Cómo fue? Pero no tengo carácter cristiano, quedo reducido a la nada. A la nada. Muchos gritos, muchos zapateos, mucha lengua. Jamaquenda, la bacenda. Mucha bulla. Mucho estruendo. Muchos címbalos tronantes. ¿Ok? Y de repente... ¿Y qué se aconseja, varón? Ok, porque todo eso sucede, pero ¿qué es aconsejable ahora, ya que hay tantos miles de personas? Ok, que nos están sintonizando, que nos están viendo. Porque, ¿Qué se aconseja? Un arrepentimiento y sujetarse a la obediencia a la palabra. Cuando nos sujetamos a la obediencia a la palabra, automáticamente caemos bajo el control del Espíritu y le cedemos al Espíritu nuestra voluntad para que Él haga su trabajo en nuestras vidas y comience a formar a Cristo en nuestras vidas como debe ser bajo la dirección de la obediencia a la palabra por la unción del Espíritu Santo. Amén. Ese es el consejo. ¿Me doy a entender? Porque la gente, hoy en día los cristianos se están llevando menos los milagros y la obediencia, ¿dónde está? El que ama a Dios obedece su palabra. No el que va a la iglesia, el que ama a Dios. Hay que ir a la congregación, hay que arrodillarse, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, pero hay que obedecer su palabra. Su palabra. Porque mucha gente dice, hay que vivir en el Espíritu. ¿Cómo se vive en el Espíritu? ¿Cómo? ¿Obedeciendo qué? Su palabra. Porque hay que ser específico en esto. Obedeciendo que su palabra. ¿Y qué dice Dios? Jesús dice que cuando nosotros guardamos su mandamiento, le amamos y el Padre le amará y el Padre y yo haremos morada en él. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Quiere decir que el Padre y el Espíritu Santo estén en nosotros. Oiga, qué cosa. Y dice que me manifestaré a Él. Oye, porque si tú estás andando conforme a su palabra y tú haces lo que Él dice y tú te cedes a Él y Él comienza a prepararte, a formarte conforme a la voluntad de Dios Padre. El Espíritu Santo comienza a formarte en el carácter cristiano, que se ve el amor, se ve la paz, se ve el gozo, la benignidad, la longanimidad, la templanza, la mansedumbre. Se ve eso en ti. Está hablando de una persona que tiene carácter cristiano.
de una persona que está sujeto al Espíritu Santo y a la obediencia a la palabra, de una persona que tiene una relación saludable con Dios, de una persona que tiene madurez espiritual, de una persona que está creciendo, de una persona que está fornida, de una persona, aleluya, que está en los caminos de Dios como debe ser. Y una persona que está bien definida, porque lo que te define a ti como creyente es el fruto del Espíritu. Los dones son buenos para hacer. ¿Me doy a entender? Hacer manifestación de poder, eso es. Pero tú tienes que ser conforme al carácter de Cristo. Hacer y ser. Ser y hacer. Ser y hacer. Yo tengo que ser como Dios quiere que yo sea. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea? Conforme a la imagen de su Hijo. Tengo que hablar como Jesús. ¿Cómo hablo como Jesús? La palabra está ahí. Tengo que caminar como Jesús. ¿Cómo camino como Jesús? La palabra está aquí. Tengo que obedecer como Jesús. ¿Cómo obedezco? Como la palabra lo dice. Y automáticamente cuando hago eso, me cedo al Espíritu Santo. Porque por donde el Espíritu Santo te va a guiar. Por la palabra. Y Él los guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Palabra, claro. Esta es la palabra escrita. Esta es la revelación escrita. Jesús es la palabra encarnada. Pero esta es la revelación escrita acerca de la palabra encarnada. Hermano. Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, se necesita el carácter cristiano. Eso es lo que te define a ti como un verdadero creyente. Los dones espirituales son buenos. Mira los Corintios. Don de sanidad. Don de fe. Capítulo 12 de primero de los Corintios. Don de sanidad. Los dones del hablar. Lenguas. Interpretación de lenguas. Profecías. Los dones de poder. Fe. Sanidades. Milagros. Los dones de revelación. Discernimiento de espíritu. Palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento. O de ciencia. Tenían todo eso. Y sin embargo, oiga esto, el Espíritu Santo a través de Pablo lo manda a arrepentirse. Había uno que estaba en tremenda fornicación. Habían contienda entre los creyentes. Había litigios. Se llevaban unos a otros ante los tribunales inconversos. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque no había carácter cristiano. Eran gente inmaduras. No tenían madurez espirituales. No tenían madurez espirituales. No tenían madurez espiritual. Oiga, tenían los dones espirituales, pero no tenían madurez. Porque la madurez trata de tu carácter. Habla del fruto. Habla de lo que tú en realidad eres y debes ser. Y yo también. Y todos los que me están viendo. Todo eso es bueno, los dones, la predicación, todo eso es bueno. ¿Y qué de tú como individual? Como gente individual. Como ser individual en tu relación con Dios. Por eso muchos se van a llevar una sorpresa cuando Cristo venga. Oye, pero fulanito no se fue. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó? Habrán sorpresas. Ah. El apóstol, ahí nos quedamos. El apóstol no trata. El apóstol no trata aquí de quitarle importancia a los dones. Esos son dones del Espíritu Santo. Son las más altas manifestaciones de la mente y el poder de Dios que un ser humano puede ejercitar. Beneficiarán mucho a la gente con necesidades. Los miembros de la iglesia serán edificados, la sabiduría y el conocimiento sobrenatural serán compartidas, las montañas serán trasladadas, Dios será alabado y tal vez se me considera como siervo de Dios lleno de talento, pero si no poseo el fruto de carácter cristiano, ante Dios estoy vacío. Aló. Ante Dios estoy vacío. Vacío, dice.
Y es verdad. Estoy vacío si no hay fruto. Si no hay esencia. Si no hay carácter. Estoy vacío. Usted ve que ser cristiano no es como la gente piensa. Mucho brinco, mucho salto, mucha lengua, todo eso es bueno y estoy de acuerdo. Pero yo quiero ver la verdadera esencia, lo que define al creyente individual como debe ser. Porque hoy en día hay muchas pantallas en las iglesias. Hay mucha gente que se maquilla muy bien. Y no estoy hablando de maquillaje de que ponte y quíntate, eso no va conmigo. Estoy hablando de la pantomima, la pantalla que usan para tratar de tapar su realidad. ¿Cómo va a ser que un creyente diga que no, que gloria a Dios y vive derrotado? ¿Por qué? Porque vive creyente bajo una depresión, que no salen de una depresión de que creyente. Una tristeza que lo está matando. La circunstancia lo domina. Lleno de temor y de inseguridad. ¿Qué creyente tú eres? ¿Qué madurez espiritual tú tienes? ¿Qué conexión con Dios tú tienes entonces? Dios dijo sea la luz. Y tú crees que ¿cómo va a ser que tú creas en Dios y tú no puedes resolver un problema? Hay problemas, oye, problemas que están fuera de la mano nuestra. Pero por eso tenemos los dones. Y el carácter y los dones espirituales. El fruto para poder avanzar en esos vientos contrarios de dificultades. Y los dones para manifestar la detonación de poder de Dios. Oye, hermano, ¿qué pasa aquí? Creyente con temores, con inseguridades. Por eso se necesita el fruto. Porque te libera de eso. Por eso yo digo una cosa, que cuando una persona crece y desarrolla los frutos, no está orando por cosas que no tienen sentido. Ora primeramente por la voluntad de Dios. El creyente que verdaderamente desarrolla su carácter, el que se parece a Cristo, hermano, no siente soledad. La prueba sabe cómo afrontarla. Los embates sabe cómo lidiarlo. Cómo enfrentar los embates espirituales, las situaciones mentales, la situación en la sociedad, la situación en lo físico. Todo eso sabe cómo enfrentarlo. ¿Por qué? Porque es una persona desarrollada en el espíritu, una persona experimentada que tiene un carácter, que tiene el carácter de Cristo y no está vacío. Amén. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que te define como creyente? El fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Los conocerás. Sigamos. Jesús afirmó esa verdad como dijo. Cuando dijo. Jesús afirmó esa verdad cuando dijo. Por sus frutos los conoceréis. Oh. Mateo 7:16. Entonces dijo. Páreme ahí, por su fruto lo conoceréis. Ya. Lo que me están viendo. La Biblia dice que por su fruto lo van a conocer. Mi consejo es qué clase de fruto tú estás dando. Fruto de chisme, contienda, pleito, fornicación, adulterio, mentira, engaño, falsedad, hipocresía. La Biblia dice que si estamos haciendo eso, no vamos a heredar el reino de Dios.
Porque hay gente que, yo no sé, hay gente que ayunan y no cambia. ¿Qué pasó ahí? No hay fruto. Los ayunos son buenos y hay que hacerlo, amén. Amén. Claro. Pero tiene que haber cambio. Orgullo, altivez, soberbia, rebelión, vanagloria. Envidia, oportunismo, premeditación, malicia, preponiendo a los otros en contra de otros, división. ¿Qué fruto tú estás dando? ¿Qué fruto? Si eres pastor, o líder, o apóstol, o profeta, si eres apóstol, o profeta, o evangelista, o pastor o maestro, y tienes miedo de decirle la verdad a la iglesia que Dios te ha puesto, que tienen que hablar acerca de que Cristo viene, que tienen que santificarse, y como tú tienes miedo de decirle porque eres un asalariado, ¿qué fruto tú estás dando? ¿Qué creyente eres tú? Eres un cobarde, un flojo,